En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos el martes después del domingo de la Santísima Trinidad y del primer domingo después de Pentecostés. Las lecciones para el día de hoy son epístola primera del apóstol San Juan. Carísimos, Dios es caridad. En esto se demostró la caridad para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. Esta caridad estriba no en haber amado nosotros a Dios, sino en habernos Él amado primero y enviándonos a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. Carísimos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros y su caridad es perfecta en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros fuimos testigos de vista y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él. La perfección de la caridad de Dios con nosotros es tal que nos llena de confianza para el día del juicio, pues tal como Él fue, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, sino que la caridad perfecta echa fuera el temor servil, porque el temor tiene su pena, y así el que teme no es perfecto en la caridad. Nosotros, por lo tanto, amemos a Dios, ya que Dios nos amó primero. Si alguno dijere yo amo a Dios y aborreciere a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y sin embargo, este mandamiento tenemos de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Se os depositará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada y desbordante. Porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Les decía también este símil: ¿acaso podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No es el discípulo más que el maestro? Más será perfecto todo aquel que fuere como su maestro. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame, hermano, sacarte la mota del ojo, no viendo tú la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después verás cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Bien, seguimos festejando la Santísima Trinidad por la importancia que tiene el misterio. El católico que no conoce la Santísima Trinidad no conoce a Dios. Ciertamente, la Santísima Trinidad es el inefable misterio, fundamento de la Iglesia, una santa, católica, apostólica y romana. Romana en el sentido de autoridad visible del papado,
el Papa Vicario de Cristo sobre la tierra, hoy sede vacante. Poco se predica y enseña sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Es que es un misterio muy oculto, que solo corresponde a Dios conocerlo. Las inteligencias creadas de los ángeles y los seres humanos están incapacitadas para comprender este misterio. Pero no obstante, es obligación moral saber sobre la Santísima Trinidad, porque si no, no conocemos a Dios en aquello que Él quiere y permite que conozcamos de Él. Es por eso por lo que a través del uso de nuestra inteligencia podemos y debemos vislumbrar ciertos destellos de la Santísima Trinidad, aunque muy difíciles de comprender. Debido a esta dificultad tan ardua para nosotros, Dios se ha dignado revelarnos la Santísima Trinidad para que podamos conocer algo de ella. Nos ha revelado este misterio en la Sagrada Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia a través del magisterio de la Iglesia. Dios es uno y trino. Para poder comprenderlo bien a este misterio, hasta donde podamos llegar con nuestra razón, habría que estudiar la metafísica y la filosofía de Santo Tomás de Aquino para ahondar en el misterio. Y así y todo, no llegaremos nunca a captar lo que es únicamente para Dios. Dios es amor. Entonces, no puede ser una persona solamente, no puede ser un Dios unipersonal, ya que caeríamos en el narcisismo, un amor desproporcionado de sí mismo. Porque Dios es amor, no puede ser una sola persona, porque para que haya amor perfecto es necesario tres. Y de ahí la Santísima Trinidad. Entonces, partiendo de la base que Dios es amor, podemos llegar con nuestra razón a concluir de que es tres personas. Porque Dios es amor, Dios no es un amor imperfecto, sino un amor perfecto, y un amor perfecto es entre tres. Y de ahí entonces llegamos a la conclusión naturalmente o racionalmente de la Santísima Trinidad. Tres personas divinas que son a la vez absolutas y relativas. Y veamos cómo podemos entender esto. Son absolutas porque comparten la misma esencia. Son Dios. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene la plenitud del ser, o es la plenitud del ser, porque es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y son relativas porque hay una distinción entre ellas. Esa distinción la da el origen de cada una de ellas. A pesar de ser absolutas en el ser, son relativas en el proceder, es decir, desde dónde vienen. Y esta compaginación de absoluto y relativo al mismo tiempo es imposible de comprender para el intelecto humano. Esto produce como una especie de cortocircuito en nuestra mente, porque no podemos concebir que algo absoluto sea relativo a la vez. Y de ahí la impotencia que tenemos para poder llegar a comprender la Santísima Trinidad. Dios Padre es increado y es la fuente primigenia del ser. Como fuente u origen del ser, no puede proceder Él de nada,
precisamente porque es fuente. Es la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios Hijo, el Verbo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es engendrado por el Padre. Tiene absolutamente el mismo ser que el Padre, pero no como fuente u origen, sino como recibido o recipiente. Y el Espíritu Santo, tercera persona, resulta expirado del amor entre el Padre y el Hijo. Procede entonces del Padre y del Hijo, como decimos en el credo. En todo amor perfecto hay el amante, el amado y el amor. El Padre ama y es amado por el Hijo ama también y es amado por el Padre, y el fruto de ese vínculo, el amor en su plenitud, el Espíritu Santo. Y esto es lo que podemos llegar a conocer con nuestra razón de la Santísima Trinidad, si es que no lo conocemos por revelación. Más allá de este razonamiento, no podemos ir. Pero la revelación de Dios nos ratifica nuestro razonamiento, ratifica que hemos pensado bien de la Santísima Trinidad con nuestras propias luces naturales. Hemos pensado bien de la Santísima Trinidad. Dios nos explica bien claro en su revelación tres personas relativas en su procedencia y funciones, pero absolutas en su esencia divina. Cada persona es Dios absoluto, tal es el Dios verdadero de la única y verdadera fe, de la única y verdadera Iglesia, fundada por Dios mismo, la Santa Iglesia Católica. Repito esta idea, nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia Católica. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, funda la Iglesia Católica, y la fe verdadera de la Iglesia Católica es la fe del Dios uno y trino. Entonces, error y herejía es creer que Dios es una sola persona, como lo hace el judaísmo y el islam, y corrientes cristianas también, que no reconocen a Jesucristo como Dios, como el caso del protestantismo. Estas creencias sostienen un solo Dios, providente, misericordioso y redentor, porque si no tuviera estas tres características no lo reconocerían como Dios, porque al ser humano le gusta que a Dios sea providente, misericordioso y redentor, pero reconocen que es una sola persona. El hecho de que reconozcan que es una sola persona facilita la amalgama de religiones unificadas en esta idea, la idea de un Dios unipersonal, misericordioso, redentor y providente, que se adapta a las medidas y exigencias de las distintas culturas y pueblos, que es lo que está haciendo hoy el ecumenismo, que proviene del Vaticano II, Concilio Vaticano II, y es hacia donde vamos, a la unificación de todas las religiones, para tener una única religión, la del anticristo. Un solo Dios unipersonal es fácil de concebir y aceptar por toda la humanidad. Pero si a la humanidad se le presenta un Dios tripersonal, un solo Dios y tres personas, eso no es fácil de concebir, como ya lo explicamos, y tampoco es fácil de aceptarlo. Se necesita la gracia para ello. Y de ahí la desgracia en la que caen estos pueblos que rechazaron la fe en el verdadero Dios uno y trino, sobre todo el pueblo judío. Es difícil para la razón humana
pero con inteligencia y fe hay que aceptar la verdad de la revelación de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, profetas, sabían de la Santísima Trinidad y el pueblo recibía la enseñanza de ellos y creían y aceptaban. Es que la Santísima Trinidad es fundamento, su conocimiento, es fundamental su conocimiento para comprender todos los dogmas de nuestra fe, como la encarnación, por ejemplo. Queda bien claro que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, fue enviado por el Padre para redimirnos, hacernos conocer la revelación, mostrando que nuestro Dios es el único verdadero que fundó la Iglesia Católica, única y verdadera Iglesia de Dios, donde solo en ella hay salvación. Y el Dios de la Iglesia fundada por Dios es uno y trino. Otras religiones, sectas, falsas iglesias, falsas doctrinas, herejes, no salvan. Hay una diferencia radical entonces entre la religión católica y todas las creencias del resto de la humanidad que imaginan o que inventan un Dios unipersonal que los salve, pero que no los va a salvar. Y sobre todo subrayamos esto de lo que hoy está sucediendo muy tristemente en el Vaticano, a partir del Concilio Vaticano II, donde se presenta a un Dios falso, donde no se presenta la verdadera religión católica, sino que se hace pasar por católica y que está engañando a tanta gente, a tantos católicos de buena fe que creen estar en la Iglesia Católica y no lo están. Concluimos con una reflexión sobre nuestra Madre María Santísima. Debemos también exclamar con el apóstol: el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar, dice San Pablo en 1 Corintios 2:9, las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Dice San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado de la verdadera devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.